Una pregunta que surge muy seguido de las personas que quieren hacer su propio cortometraje es ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son exactamente todos los pasos y etapas a seguir? Es por esto que vamos a darle un recorrido por todo lo que es el pipeline o flujo de producción de la mayoría de las producciones animadas. Pero antes, dos cosas. Uno, nos enfocaremos principalmente en el flujo de una producción 3D, ya que esa fue la técnica que utilizamos en Here's the Plan. Pero intentaremos hablar del paralelo en animación 2D. También hablaremos del flujo de producción de la manera ideal en que debería desarrollarse, pero en la mayoría de los casos, cuando no eres uno de los grandes estudios, y a veces incluso en esos casos, hay que ser flexible y prepararse para que no todo salga perfecto y fluido. Como habíamos dicho anteriormente, toda producción se divide en preproducción, producción y postproducción. Partiendo por la preproducción, que comienza con la escritura de una escaleta, que a grandes rasgos dicta la estructura de la historia, cuáles son los puntos narrativos que sucederán, los arcos del personaje, puntos de giro, clímax, etc. Una vez que esto está más o menos definido, se comienza a escribir el guión. Luego pasamos rápidamente a la siguiente etapa, que es... No, mentira. En general el guión tiene que ser reescrito una y otra vez, porque la primera versión siempre es terrible. De verdad, uno siempre piensa que será la primera persona en un universo cuyo primer borrador no es terrible, pero nunca es así. Jamás. Hay que reescribir. Una vez que logramos tener un guión con el que estamos conformes y no nos hace hundirnos en vergüenza, pasamos a la fase de storyboard, donde se detalla gráficamente el guión que acabamos de escribir. Bueno, los storyboards también se reescriben, o más bien se rebordean. En paralelo, ya tenemos información suficiente para comenzar a diseñar personajes, escenarios y props, que serán parte de la etapa de desarrollo visual. Acá es importante hacer muchas pruebas para poder tomar las mejores decisiones posibles que se ajusten al proyecto. Es vital no quedarse con lo primero que sale de la cabeza, probar muchas veces, buscar cosas nuevas. Solo así comenzaremos a entender qué es necesario y qué no para comunicar de la mejor manera posible la historia que queremos contar. También es acá donde se deberán grabar las voces, si nuestro proyecto las tiene, para así armar un animatic donde por fin podremos ver un esqueleto de nuestra película, con voces, música temporal y tiempos. También es acá donde, advertencia, probablemente no soportemos ver el resultado. Ver la primera versión siempre es como un golpe en el estómago, y por lo tanto, adivinaron. Se vuelven a rebordear escenas hasta que quede algo del que nos sentimos orgullosos. Ahora, se comienzan a preparar los materiales necesarios para la producción. En el caso del 2D, los model sheets de personajes para que los animadores puedan dibujarlos bien. Y en el caso del 3D, el modelado de los personajes, escenarios y props. También es donde entra el proceso de rigging, donde se arma el esqueleto del personaje para que pueda ser manejado por los animadores como un títere. Bueno, ahora podemos entrar a la producción, donde se comienza con el layout. En el caso del 2D, el layout es una versión bien dibujada de los storyboards, donde se colocan los elementos del fondo y los personajes donde deben estar. Es la puesta en escena, donde actuarán los personajes. En el caso del 3D, es posicionar la cámara, escoger los lentes, mover los modelos del escenario o props para lograr una composición armónica y dejar la escena lista para que el animador haga actuar al personaje. En paralelo, se pintan en general las texturas de todos los elementos. Una vez que todo esto está listo, podemos comenzar a animar, el cual será un largo proceso. Una vez que un plano está animado, comienza el proceso de iluminación, donde se le da atmósfera para luego ser rendereado. Cuando ya tenemos todos nuestros renders, podemos pasar a postproducción. Esto significa de imagen y sonido. En imagen, generalmente entramos en la etapa de compositing, en softwares como After Effects, donde se define la estética final, se arreglan errores y se agregan efectos. En la etapa de corrección de color, se manejan los rangos de color para que funcionen todas las pantallas y además se aprovecha el color como un elemento narrativo. En términos de sonido, el músico compone la música final. El artista de Foley graba los sonidos requeridos en producción. Paralelamente, el diseñador sonoro crea el ambiente y da el sonido a todo lo que el artista de Foley no pudo replicar, además de masterizar y mezclar para que la historia comunique lo que se quiere comunicar. Finalmente, se exporta la película final, que puede ser a un formato digital o un DSP para su proyección en cine.